Avanzamos en nuestro recorrido y en esta tercera charla, habiendo visto el contexto misionero y misionológico en torno al cual se desarrolla el Vaticano II y habiendo recordado más que nada algunos puntos claves del decreto ad gentes, ahora el siguiente paso sería situarnos en Evangelii Nuntiandi. No es el caso porque no podemos, en poco tiempo no podemos hablar de todo. ¿Y por qué? Pues porque fue el documento que más influyó tras el Concilio Vaticano II en la vida de la Iglesia y hasta en la reflexión. Para algunos este documento venía a anular el decreto ad gentes, porque la terminología no es usada. Pero es como les digo yo a los alumnos, y perdonad que sea tan gráfico a veces, pero yo creo que ayuda, es mi pedagogía de persona de pueblo. Digo, si buscáis en un ordenador ad gentes, en el texto de Evangelii Nuntiandi, diréis, pues Evangelii Nuntiandi no tiene nada que ver con el decreto ad gentes. Digo, pero no hay que ir solo a la palabra, digo, hay que ir a las ideas. Y entonces, ¿qué hace? Pues desde la semilla de ad gentes sitúa a la Iglesia en un horizonte más amplio. Lo que el número 6 de ad gentes decía, que la misión es una y única en la Iglesia, aunque tiene diversas circunstancias, tras el acalorado debate que hubo también en el Sínodo de los Obispos sobre la evangelización, pues al final se optó por comprender la evangelización como todo el quehacer. Y desde ahí va aportando, por un lado, la experiencia de iglesias jóvenes. Por otro lado, pues sitúa a la evangelización como hay que llegar también a todos los confines y señala nuevos horizontes, la importancia del tema de justicia, liberación, evangelización, un tema tan virulento en esos años. Sitúa un montón de cosas e incluso el tema de las iglesias particulares o locales, aquí en el número creo que son 60 y tantos, la sitúa como protagonistas de la evangelización. Redemptoris Missio también la situará como protagonistas de la misión de la Iglesia. Y luego el Papa Francisco, la misma lógica, pues hablará de lo mismo con distintas palabras, ¿no? Entonces nos situamos en Redemptoris Missio. Y aludiendo a una expresión de unos misionólogos del Verbo Divino de Norteamérica, ellos hablan de las constantes en contexto para definir la misión. Y un libro muy gordo, pero muy interesante, para leerle despacio, van situando una teología de la misión desde la historia de la misión. Y una misión que plantean no solo desde Europa, sino un poco católica desde su nacimiento hasta los últimos años, y ellos siempre dicen que la misión siempre se maneja desde unas constantes, pero luego los contextos, tanto eclesiales como sociales, culturales, etcétera, etcétera, pues tienen que ir modulando esa misión, ¿no? Desde ahí podemos decir que Juan Pablo II, con Redemptoris Missio, quiere responder a la constante misionera de la Iglesia. Se sitúa en los grandes documentos papales del siglo XX y, sobre todo, en particular, asume el decreto conciliar con toda su profundización misionológica y se abre a las aportaciones de Evangelii Nuntiandi. Un simple dato externo, pero significativo, ¿no? La cuarta parte de las citas no bíblicas del documento corresponden de referencias ad gentes, y otras muchas recuerdan Evangelii Nuntiandi. Desde ahí, ¿qué es lo que parece ser el alma pater, pues un tal Zago, el que inspiró este documento? Y entonces desde ahí Juan Pablo II, a los 25 años del decreto ad gentes, publica esta encíclica que a mí, junto con Evangelii Nuntiandi, me parecen los dos documentos mejores. ¿Cuál es el problema? Pues casi siempre el mismo. Como habla de la misión del Redentor, pues para los misioneros.
pero en el fondo está planteando una eclesiología, aunque no se hable así, una eclesiología siguiendo la estela y profundizada y abriendo nuevos horizontes desde Allende, ¿no? Entonces simplemente voy a recorrer unos puntos. En primer lugar, la encíclica en sí misma, luego el trastocamiento de las situaciones por las cuales el Papa Juan Pablo II insiste que la misión Adientes está aún en sus inicios. Por otro lado, el contexto globalizado para una misión mundial, y luego la concepción holística, global, total, sin que no usa esta palabra, pero que la propia encíclica nos ayuda a poder hablar de ella así. Simplemente unas cuestiones que nos ayuden a recordar y, insisto, a leer más despacio la propia encíclica. Y es curioso cómo el Papa comienza con un gesto profético. Podría parecer una denuncia, sobre todo a vosotros, misioneros y misioneras. Dice, a 20 siglos de la historia de la Iglesia, la misión del Redentor está en sus inicios. Los misioneros podrían decir, joder, encima hasta el Papa, y el Papa no lo reconoce. Con todo lo mucho y bien que ha hecho la Iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días, pero es que lleva razón, y no es por culpar, sino por situarnos como Iglesia en la encrucijada de la misión, ¿no? Y curiosamente este texto los cita en dos momentos, en el número 1 como pórtico, y luego lo vuelve a citar, dice la misión Adientes está todavía en los comienzos, porque se dedica primordialmente a la misión específica Adientes en el número 40. Puede resultar sorprendente, incluso injusta, de cara a vosotros, que entregáis vuestra vida e incluso estáis dispuestos al martirio por el amor. Y entonces él apela a un doble dato. Por un lado, un dato cuantitativo y por otro lado, un dato cualitativo. El dato cuantitativo, en que el número de personas que no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia, aumenta constantemente. Y desde el punto de vista cualitativo, se perfila a un mayor desafío. Se está configurando una civilización distinta, una humanidad progresivamente unificada e interconectada, en la que van educándose las nuevas generaciones. Por ello, ante este cambio de época, que dirían los filósofos, pues el Papa hace una llamada a decir, pues la Iglesia en su misión, como ha sabido responder en otros momentos, ahora tiene que tener la grandeza, la entrega y la magnanimidad de situarse en este contexto que llamamos globalización. El documento asiste a esta situación no como un puro dato sociológico, sino como un kairos, una llamada que Dios por el Espíritu, una oportunidad nos ofrece, y de ahí dice que Dios está preparando una gran primavera cristiana. Y por eso la lectura cairológica que realiza necesita discernir las dificultades externas e internas. Alude a ello a un texto de Pablo VI, la falta de fervor, fatiga y desilusión en la acomodación al ambiente y el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y esperanza. Pero en el fondo él dice claramente que la disminución de la misión Adientes es un signo claro de la disminución de la fe. En el número 2 dice la misión es problema de fe. La fe se fortalece dándola. Lo que antes decíamos con otras palabras. La fe crece en cuanto que crecemos. Francisco, como veremos mañana, insiste en que somos discípulos misioneros. Una fórmula muy apropiada. ¿Cuál es la estructura de la encíclica en sí? Pues el Redentor in Missio, tras una breve introducción, se desarrolla en 8 capítulos. El primer paso lo constituyen los 3 primeros capítulos. El primero, Jesucristo, único Salvador. La escribe en el momento en que tiene tanta importancia a nivel de debate teológico y misionológico,
el diálogo interreligioso. Entonces quiere dejar los principios claros como Jesucristo es el único Salvador. En segundo lugar, en Adyentes apenas existía, aunque Lumen Gentium había hablado de ello, habla del reino de Dios. Entonces el horizonte que ella presenta alude a que hay que evitar concepciones reinocéntricas y antropocéntricas, aquellas que excluyen al hombre y a la mediación salvífica de la Iglesia, pero que hay que situar a la Iglesia al servicio de los valores evangélicos del reino. Y en tercer lugar, presenta el capítulo 3 al Espíritu Santo protagonista de la misión. Y es, al menos teóricamente, un gran avance. En ese estrechamiento que nos acusan nuestros hermanos orientales y ortodoxos de que los católicos romanos occidentales somos muy cristomonistas, pues Adyentes, aunque habla del Espíritu Santo y todo el Concilio Vaticano II, sin embargo, no lo desarrolló todo lo que debía. Podemos situarnos en la constitución de la liturgia, que está muy pobre a ese nivel, ¿no? Pero el propio Adyentes. Y sin embargo, aquí que diga que el Espíritu Santo es protagonista de la misión, pues marca no solo una reflexión, sino un horizonte distinto, hasta el extremo que en un momento dado llega a decir algo obvio que vosotros sabéis, pero que a los occidentales de pueblo nos cuesta meterlo en la cabeza, que el Espíritu Santo se adelanta para preparar una buena tierra y que cuando llegue la semilla del Evangelio por medio de los misioneros, la semilla del Evangelio pueda arraigar en esa buena tierra que ha preparado ya el Espíritu Santo. Adyentes, en el texto último que os leía, de cara a la inculturación, dice que descienda del cielo el rocío. El rocío es símbolo o otra expresión del Espíritu, ¿no? Bien, desde ahí, en segundo lugar, en el capítulo 4 señala los horizontes de la misión, que a juicio de algunos será la aportación más novedosa e interpeladora, porque describe el escenario de la misión Adyentes de un modo que puede parecer paradójico. Por un lado, no debe guiarse solo de un modo unilateral, como criterio geográfico, sino que ha de acoger también los ámbitos culturales, antropológicos y sociales. Y desde ahí, pues solicita que se afronte no solo la misión en territorios, que sigue manteniendo su permanente validez, sino que también hay que acudir a los movimientos sociales, los medios de comunicación, los nuevos areópagos culturales, los sectores juveniles, todas las cosas que ya conocéis y que gracias a Dios se ha dado una gran apertura en lo concreto, ¿no? Pero desde ahí dice que no lleva a hablar de misión universal de manera genérica o a equiparar todas las situaciones, ni a marginar la misión específica Adyentes. En el número 34 dice, sin la misión Adyentes, la misma dimensión misionera de la Iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. Y yo creo que lleva razón. Frente a que la misión está aquí o solo aquí, o que para qué vamos a ir si tengo grandes problemas de curas, o encima este grupo de laicos o esta familia o estos laicos que podían hacer muchas tareas aquí en la iglesia, en la parroquia, se quieren marcharse de misión y encima le tenemos que pagar la seguridad social, ¿por dónde vamos a llegar? Cosillas, como les digo a los alumnos, que por la noche me preparo o las sueño y luego las cuento como que fuesen realidad. Desde ahí, el capítulo 6 presenta a los responsables y agentes de la pastoral misionera y corresponde a todos, aunque luego vaya diversificando. Profundiza lo que ya se había dicho en el decreto Adyentes, ¿no? Y por eso valora mucho y sigue manteniendo la importancia del carisma misionero Adyentes y Ad Vitam. Y en el capítulo 7 habla de la cooperación en la actividad misionera. Si todos los bautizados, cada uno desde su modo peculiar, asumen su responsabilidad en este campo, su participación es auténtica cooperación misionera, es decir, implicación
a la misión universal. Y aquí también hay una gran novedad, porque junto a las tareas principales de la cooperación, lo que era pues el rezar, el colaborar, el ofrecer las dificultades de la enfermedad, pues aquí añaden nuevos horizontes para la cooperación misionera, de cara a los nuevos movimientos sociales, de cara a los jóvenes, de cara a los viajes a ámbitos de misión. Aparece un espectro muy amplio en este mundo globalizado. A este texto se le hicieron muchos reproches y ya Kanmani, que gloria esté, os sonará, en una revista que debe ser muy buena, Misiones Extranjeras, en 1991, decía que es un texto completo, que clarifica no pocos puntos y muy ponderado al analizar los elementos positivos y negativos que inciden en la acción misionera. No se puede ocultar que las críticas a la Redemptoris Missio fueron muchas y muy amplias, y hay algunos sectores que se creen la Iglesia del futuro, esos que se llaman de izquierdas, que no le pueden tragar. Yo cuando empezaba en estas lides, convocaron un congreso del 5º centenario, creo que era del nacimiento de Francisco Javier, y se celebró en Deusto, y él hoy tenía una ponencia, y yo como estaba empezando, y con lo que sé hoy, dice, pues podía, sí, digo, ¿qué voy a hacer yo allí si no tengo ni idea? Dice, pues mira, para que te salga barato, no lo juntéis por ahí. Dice, pues ya le digo al organizador que me hagas tú la correferencia. Entonces hice yo una pequeña correferencia y lo pasé muy mal. Que saltaron a por mí todos, que era eso de las iglesias locales, que era de meterse con el que lo había dicho, se metieron con el correferente. Pongo esa anécdota pues para hacer ver que tuvo muchas críticas. En concreto se la ha acusado de eurocentrismo, de planteamiento monocultural y unidireccional, de centralismo, de plesiocentrismo, de jerarcologismo. Ahora bien, como conclusión, decía el propio Kanmani, dice, estos reproches quedan a nuestro juicio desactivado si se tiene en cuenta el planteamiento global de la encíclica desde las circunstancias reales de la vida y del mundo del tercer milenio. Su propuesta, eso lo digo yo, avalado en otros más inteligentes que yo, puede ser considerada como la visión misionológica más completa de finales del siglo XX. Desde ahí, ¿cuál es lo que plantea? Pues que dado el trastocamiento, el cambio que se ha dado, la revalorización de la misión adyentes, ¿no? Y entonces desde ahí, dice, hoy nos encontramos ante una situación bastante diversificada y cambiante. Los pueblos están en movimiento. Realidades sociales y religiosas que tiempo atrás eran claras y definidas, hoy día se enfrentan a transformarse en situaciones complejas. Es un trastocamiento tal de situaciones religiosas y sociales que resulta difícil aplicar concretamente determinadas distinciones y categorías eclesiales a las que ya estábamos acostumbrados. Número 32. Dice, ahora surge el contraste con áreas de antigua cristiandad donde es necesario anunciar con novedad el Evangelio. Tanto es así que algunos se preguntan si se puede hablar de actividad misionera específica o de ámbitos precisos. En Ecclesia in Europa, ya aludiendo al texto de Lucas, dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará esta fe en esta tierra, pues él lo orienta en Europa, y él también dice que hay ámbitos geográficos y culturales en los que verdaderamente se necesita una misión adyentes, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese trastocamiento, pues un horizonte que se abriría, yo ahí no voy a entrar porque no es nuestro tema, pues la metamorfosis de lo religioso, pero es fundamental. Lo que antes se pensaba que pasaba en tierras de misión, que había otras religiones, otras creencias, otros ritos, pues también en una misión, en un mundo y una iglesia globalizada, pues van apareciendo unas situaciones religiosas que hemos de conocer, hemos de intentar descubrir las semillas del verbo o las llamadas del espíritu que hay que ir, y desde ahí intentar
pues purificar y ofrecer lo mejor de nuestra fe cristiana, ¿no? Entonces desde ahí es lo que se ha llamado la efervescencia del paganismo, la metamorfosis de lo religioso, que incluso se está dando ya en España, ¿no? Antes, en el concilio, en Gaudium et Spes dedica 2 números al ateísmo. En los años en que el concilio se está gestando, era uno de los problemas más gordos en Europa. Y entonces desde ahí pensábamos, pues desde la sociología de la religión, por una parte, y desde la propia experiencia eclesial, pues que si iba a ir creciendo el ateísmo, iba a desaparecer los sistemas grandes religiosos. Curiosamente, ahí se equivocaron los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx, Feuerbach, porque lo religioso pervive. Los ateos, pues prácticamente no han crecido, porque para ser ateo hay que tener una cabeza y una voluntad muy firme. Tenía Nicolás López, un profesor nuestro, que decía que para ser creyente teníamos el 50% a favor y el 50% en contra. Nos escandalizaba, éramos seminaristas buenos de 20 años, pero ¿cómo dice eso don Felipe? También éramos malos, porque le chinchábamos y así, no hablaba de filosofía de la naturaleza. Que los pasillos era estupendo, pero las clases... Y entonces desde ahí la fe no es algo evidente, pero la no fe, la no existencia de Dios no es evidente. Desde ahí el sector que más ha crecido en nuestro contexto, no solo español, sino europeo, es la indiferencia. Desde una mentalidad narcisista, ¿no? Y posmoderna. Dice, oye, ¿tú crees en Dios? Pues ¿qué piensas que va a haber después de la muerte? Dice, pero ¿tú qué pasa? ¿Estás fumado hoy? Anda, tómate otra cerveza y déjanos en paz. La gente no está en esos problemas trascendentales, ni se puede ir por ahí porque no está la gente por ahí, ¿no? No digo que no tengan sentido, pero no está por ahí. Pues la indiferencia ante el hecho religioso. Me da igual que exista que no exista, para mí no es importante planteármelo. Y luego la metamorfosis de lo religioso, pues que han ido apareciendo nuevos movimientos, que algunos dicen que son más las siglas de los nuevos movimientos que adeptos, con una vuelta a temas concretos, pues que si las cartas, que si el tarot, que si las aguas termales, que si las piedras, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un no sé qué antropológico religioso, luego cada uno se... Y por otro lado, pues por desgracia, por lo que nos toca, pero hay que ser realistas, por los grandes movimientos, las grandes religiones, catolicismo, cristianismo, islamismo parece que ha subido, pero el budismo, etcétera, pues van a la baja, porque son sistemas sociales como que la gente no está mucho porque me digan ni inserten en un metarrelato, se vive de microrelatos, de experiencias pequeñas, ¿no? Entonces van apareciendo nuevas formas y todo ello pues ha de llevarnos desde ese trastocamiento a una misión, a una pastoral, pero también a una misión a veces específica en estos nuevos ámbitos donde va surgiendo, ¿no? Desde ahí, pues el Papa no hace sino recoger la toma magisterial que se ha ido dando en Francia, ¿no? Pues los capellanes a los que aludíamos de la JOD, Daniel y Godin, Francia, país de misión, pues ya fue surgiendo. La Conferencia Episcopal Alemana publicó en el 2000 una carta sobre la misión aquí, en Alemania, era el momento de la unificación, la Alemania comunista pues había desaparecido todo eso, ¿no? Y hay una expresión que a mí me gusta citar mucho de un cardenal, creo que era Danke o algo así, ¿no? Y en cierta ocasión yo leí una frase y la he copiado bastantes veces, hablando de la Iglesia alemana en esta línea de misionariedad que dicen ellos, ¿no? Dice, cuando la gente se acerca a nuestros ámbitos, a nuestros templos, dice, pues encuentra dinero, encuentra personas, encuentra medios, encuentra ofertas. Dice, pero quizás lo que no encuentren y lo que más nos falta, a personas que estén a la puerta y digan, bienvenidos. No es solo lo del saludo, que ya está muy bien, del ministro del hostiario, que se llamaba antes, sino gente que esté a la espera, ¿no? Desde una iglesia que sale y está con nosotros.
Luego en Francia también en 1990, en esta clave con otra terminología, escribieron también un documento referencial que era primero la carta a los católicos de Francia, lo hicieron de modo sinodal, en torno al santuario, y ellos hablan de proponer la fe, ¿no?, en nuestra sociedad actual. En Italia también han escrito hace unos años, cuando sacaban esos documentos tan sabrosos, tan teológicos, tan breves, aspectos que hacen que se lean bien. Algunos dicen que era obra del de Milán, pero bueno. Y entonces era proponer el anuncio de la fe ante el nuevo milenio, ¿no? Y entonces en España también, misiones extranjeras, hay algún articulillo sobre el tema por la Conferencia Episcopal y la Comisión Episcopal de Misiones han sacado dos documentos que yo creo que están en buena línea, que el problema es pues que se quedan ahí, ¿no? Bien, desde ahí el Papa plantea en esa situación, no solo que la que ve él, sino que en estos episcopados pues vamos viendo, pues plantea la revalorización de la misión de adyentes, y por eso pues en el capítulo 4 habla de los inmensos horizontes de la misión. Desde ahí no se puede ocultar lo que hay de verdad en estas afirmaciones, pero él quiere destacar el valor eclesial de un carisma, de una vocación que no debe quedar en la penumbra. Y dice él concretamente, en el número 32, pues si se lo tenéis que citar a algún obispo o algún párroco que se la cree semiobispo, afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una misión específica a adyentes. Al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros, no excluye que haya misioneros adyentes y de por vida, por vocación específica. Entonces, desde ahí, ¿cuál es este marca el horizonte adyentes? Debe pasar a primer plano y dice por el puesto fundamental que otorga a los misioneros y a los institutos, y por otro la urgencia con la que invita a las nuevas iglesias o iglesias jóvenes para que se incorporen en el dinamismo evangelizador. Y en consecuencia han de enviar misioneros, y cita, dar desde la pobreza. En América Latina os suena eso, pero lo cita Redemptoris Missio 64, una visión de ida y vuelta, que ahora tanto se dice, ¿no? Entonces, desde ahí también habla del nuevo contexto globalizado. No vamos a hablar del fenómeno de la globalización. El Papa no habla de esto, sino que alude simplemente a la de la aldea global, pero era una idea que en el ambiente cultural ya se estaba dando, y en la encíclica se alude a ello, pero sin citarlo expresamente como categoría, ¿no? Dejamos lo que podemos entender la globalización y simplemente ¿cuáles son los ámbitos de la misión adyentes? Pues lo sitúa en una evangelización mundial y global. Primero el ámbito geográfico, ya hemos dicho, no es el único, pero sigue siendo necesario. En segundo lugar habla de mundos y fenómenos nuevos, y desde ahí él habla de varios fenómenos nuevos, y a mí una vez se me ocurrió un ejemplo, ¿no? La misión ya no es, como algunos piensan, esa imagen tan romántica del misionero con la barba blanca, vestido de blanco, botas altas y montado en el burro y abriéndose paso, ¿no? Dice, la misión del futuro pasa por las megaciudades, en las periferias y del mundo joven. Y desde ahí, pues el misionero, ¿dónde tendrá que ir? Pues a juicio de algunos, dentro de pocos años el mundo estará concentrado en megalópolis, en megaciudades. Será, principalmente señala en África, entonces misión hacia África, como ya señala el documento, dejar un poco Latinoamérica, que ya tendría que estar misionada, sino dirigir la mirada hacia el sur, África, y hacia Oriente, Asia, opción que ha tomado con sus viajes principalmente el Papa Francisco también, ¿no? Y entonces desde ahí un misionero que se inserta en la vida de estas periferias, donde hay juventud, donde hay pobrezas, corrupción, armas, violencia, acceso, alcohol, drogas, ¿no? Entonces desde ahí el ejemplo ese del misionero hoy. Luego está junto a ello el fenómeno masivo de las migraciones también, y luego habla del tercer ámbito de los areópagos modernos,
cuando transformando a la humanidad en una aldea global, los organismos y encuentros internacionales, economía e investigación, movimientos a favor de la paz y del desarrollo, iniciativas para la promoción de la mujer o de la salvaguarda de la creación, proyectos sociales de solidaridad y posteriormente el doctor Misio 38, seguido de esto, alude también al retorno de lo religioso, que está bien como signo el retorno de lo religioso, pero no nos dejemos engañar con cantos de sirena, porque aparece con mayor preocupación eso del retorno al paganismo, porque encima el paganismo pensamos que es cosa de la cultura greco-romana, pero es en el fondo adorar al Dios de la vida, a mi vida, a mi ser, el manifestado en Baco o Dionisio, pues con el laurel, las efectas, las hierbas milagrosas, el vino, la cerveza, lo que dicen los rockeros es alcohol y drogas, y como vivimos a pesar de las crisis, sobre todo en Occidente, en sociedades que tenemos dinero, pues facilitamos esta nueva religión del paganismo y por eso mismo es el más fácil, el más difícil llevar adelante la misión, ¿no? Que tiene que ser auténticamente mundial. Y entonces desde ahí pues presenta una concepción holística de la misión. Y a principios del siglo XX la misionología se centraba en dos corrientes, como ya hemos dicho, la de las almas y la plantación de la Iglesia. La evolución de las circunstancias hizo ver que resultaría unilateral optar por una de ellas. Desde ahí, Pablo VI señaló que la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica. Se han ido dando unilateralidades, lo sabemos, mirando no hace tantos años, y sin embargo se habían dado en gran medida contrarreacción ante un ejercicio de la actividad misionera en la que se detectaban insuficiencias, los intereses coloniales, la actitud etnocéntrica, la identificación del Evangelio con la cultura occidental, la exclusividad otorgada a la dimensión espiritual, el paternalismo ante los pobres y la injusticia, la tendencia a trasplantar el modelo de iglesia europeo española a otros sitios. Sin embargo, pues ante esta crítica, lo que hace Juan Pablo II, pues intenta recoger lo que ya se venía propugnando como concepción holística de la misión. Holismo, un concepto que ha penetrado en el lenguaje misionológico, fundamentalmente en el campo ecuménico, si bien se ha ido convirtiendo en un concepto central del nuevo paradigma. Su origen está en el griego, holos, que es entero, total, y entonces deja ver su significado, elaborar un concepto de misión que evite los reduccionismos de que ha sido objeto en determinados momentos. Desde ahí, él insiste, siguiendo allentes y profundizando, sobre todo en esa clave neumatológica, en la dimensión trinitaria, junto a ello la importancia de la dimensión eclesial, aunque ésta se sienta al servicio del reino, y junto a ello la prioridad de la primera evangelización, insistiendo en el testimonio como lugar preeminente que brota de la vida misma de los misioneros, de las familias, de la comunidad eclesial, personal, comunitario y estructural, en concreto los números 41 o 45, y luego pues remarca mucho la importancia del anuncio explícito, ¿no? Por eso ha de ser una misión, ya para ir terminando, ¿no?, que se inserta en los dramas de la humanidad, y por eso mismo pues ha de encarnar el Evangelio en las culturas, sobre todo números 52-54, y principalmente en esa encíclica que es muy bonita, que pensamos que es solo sobre la historia de Cirilo y Metodio, se Slavorum Apostoli, porque presenta una verdadera, auténtica iglesia misionera en eclesiogénesis y inculturación, luego el diálogo con los hermanos de otras religiones, y en tercer lugar, pues en la promoción y la educación de las conciencias, mostrando el potencial liberador del Evangelio. Pues lo dejamos aquí y ya mañana pues pasaremos a plantear un poco desde esta trayectoria pues la novedad o el paradigma misionológico del Papa actual Francisco.